Muy buenas noches para todas las personas que nos están acompañando acá en el restaurante Itauro. A nombre de la Posca de Aristarco les extendemos una cordial bienvenida y queremos resaltar pues, que tenemos a unos invitados muy especiales con los cuales vamos a desarrollar un conversatorio que hemos denominado Mujer, Territorio de Paz. La Posca de Aristarco es una iniciativa cultural que se está desarrollando en el Centro Gastronómico Muelle 1888, en el restaurante Itauro, para el fomento y la difusión del arte y la cultura. En este mes de noviembre, que es el mes de la prevención de la violencia contra la mujer, qué mejor forma de iniciar este mes hablando precisamente de lo que ocurre con muchas mujeres en los contextos de violencia que se dan en los territorios, sean urbanos y rurales. Pero no queremos apelar a esa hegemonía de la violencia, sino al diálogo de paz. Entonces, para mí es muy grato contar con la compañía de mujeres profesionales que vienen trabajando en este tema con mujeres víctimas del conflicto. Esto es un conversatorio, un diálogo interdisciplinario. Tenemos como nuestra primera invitada a María Novisberg. Ella es trabajadora social, es extranjera, está radicada aquí en Colombia y viene desarrollando un trabajo muy interesante con las mujeres víctimas del conflicto a través de la Fundación Mujeres en Paz Colombia. Yo le he abierto a ella el contacto no solo de primera línea con muchas mujeres y sus relatos, sino también para desarrollar el trabajo suyo, pues enfocado desde la disciplina del trabajo social, y le ha permitido también explorar de la voz, de la primera voz de quienes han vivido todas esas consecuencias del conflicto, como son las mujeres colombianas. Tenemos la presencia de Michelle Púa. Ella es abogada y su trabajo lo viene desarrollando también con las mujeres víctimas del conflicto, con algo que vamos a denominar el macro caso. El macro caso, como su nombre lo indica, es un expediente que está dedicado a la violencia que han tenido las mujeres dentro del conflicto. Y bueno, como dato particular, pues que les acompaña, Nadia Muscus, soy psicóloga y tengo el proyecto llamado Murales para la Paz. Entonces vamos a tener un diálogo interdisciplinar acerca de cómo la mujer se transforma no en un territorio bélico o como objetivo de arma de guerra, sino como un territorio de paz. Entonces, María, muchísimas gracias por creer en el espacio, por compartir. Sé que vienes de muy lejos, estuviste disfrutando desde el territorio, conociéndonos, y bueno, por acompañarnos igualmente a Michelle. Y bueno, como es un conversatorio, vamos a conocer un poco de quién es María, quién es Michelle, y bueno, también quién es María. Buenas noches para todos, todas. Muchas gracias que nos acompañen aquí. Muchas gracias también a Ricardo Uribe, que está aquí detrás de la cámara con su empresa Expedición Provincia y que ha acompañado el trabajo con la Fundación Mujeres en Paz desde el inicio, desde la creación de la Fundación, en todos los territorios donde hemos estado. Desde mi profesión en trabajo social, hemos recorrido territorios como el Cauca, el Meta, en el Cauca trabajamos visibilizamos más bien comunidades afrocolombianas de una asociación que está en esa lucha por la paz, por el territorio, por su paz personal como mujeres también, en una sociedad machista muchas veces. Fuimos en el Meta con mujeres desplazadas en Cabullalo, de una asociación que estaban en la lucha. En la Amazonía con indígenas y nuestro proyecto como más fuerte es en Cundinamarca, en la ciudad de Biotá, en una zona rural, lejos del municipio, con mujeres víctimas del conflicto. Me imagino muchos de ustedes conocen Biotá,
Dinamarca, allá inició la reforma agraria, las personas desde el inicio estuvieron como en esa lucha por la tierra, por sus derechos, y casi toda la población fue desplazada en los tiempos de la guerra, pero hoy en día es un territorio de paz, un territorio realmente un ejemplo, como decimos nosotros. Y en el 2021 hicimos allá un documental que se llama Los rostros de Policarpa, para la visibilización preciso de estas mujeres, lideresas, hombres también, pero con enfoque siempre en las mujeres, porque nos hemos dado cuenta que las mujeres muchas veces están invisibilizadas, silenciadas detrás de un hombre, detrás de alguien, a pesar de que están haciendo un trabajo impresionante en el territorio, en el cuidado del territorio, en el cuidado de sus familias, de otras personas. Entonces, pues yo como extranjera, yo no entendí como por qué están tan invisibilizadas, por qué están tan silenciadas, porque el conflicto armado muchas veces es como escondido, a pesar de que es tan evidente, ¿no? Hoy en día, después de 9 años de la firma del acuerdo de paz, tenemos el conflicto armado en muchas regiones, pero a veces en estos espacios, por ejemplo, no vemos las mismas víctimas, ¿no? Estamos como aquí está la extranjera hablando de temas que quisiéramos escuchar también de las voces de las propias víctimas, que es un punto muy importante. Entonces nosotros estamos como trabajando sobre todo en la visibilización a través de documentales audiovisuales, a través de artículos académicos, conectando siempre con Alemania también, con el documental Los rostros de Policarpa lo presentamos, por ejemplo el estreno fue en Alemania, pues no pudimos ir pero virtualmente, y la gente allá realmente quedó impactada de las historias de las mujeres, de sus luchas, ¿no? De la guerra que dejó una huella en cuerpo, alma, en los territorios que todavía llevan, a pesar que hay paz en esos lugares. Paso a Michelle y después... Por supuesto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Michelle Púa. Bueno, yo soy abogada, abogada penalista. Pues dentro de mi pues, experiencia profesional, pues siempre he estado enfocada en pues como la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente pues estos casos de violencia basada en género, y particularmente con la fundación que se llama Mujer Sigue tu Paso, que está realmente radicada en Bogotá, pero pues tiene incidencia en las diferentes partes de Colombia, como en Bolívar, Huila, Nariño. Se ha adelantado este proceso con el macrocaso 11, del cual pues le hablaré un poquito más luego, pero es este macrocaso que lleva la JEP y que está enfocado en la violencia basada en género, en la violencia reproductiva, en la violencia sexual, y que pues tiene un claro enfoque pues, de género. Ahorita mismo apenas estamos como este tema de acreditaciones, esperando como respuesta de parte de la JEP, pero se ha tratado de hacer un trabajo acompañado de la víctima, no solamente de la parte jurídica, sino también de la parte psicosocial, porque muchas veces son mujeres que apenas reconocen que sufrieron violencia y que pues están tratando de lidiar con todos los traumas que salen de eso. Y pues nada, muchas gracias por el espacio. Nadia. Bueno, mi nombre es Nadia, soy psicóloga, tengo pues, la iniciativa llamada Murales para la Paz. Esta iniciativa surge como una respuesta para la recuperación de la memoria. O sea, Colombia es un país que, a pesar de haber firmado un tratado de paz, estamos en una etapa de post-conflicto donde la violencia se ha permeado a muchos espacios. Hablamos y nos agredimos que no nos damos cuenta, a nivel comunicativo, a nivel de relaciones sociales, a nivel de relaciones familiares. O sea, el conflicto, más allá de todo lo que pasó en esa Colombia profunda, de todas esas agresiones por causa de esta guerra, de estas diferencias entre grupos que tienen todos sus principios y que surgen como respuestas para defender ciertas cosas, es necesario generar una transformación. Entonces, desde las iniciativas estatales, con esta famosa cultura de la paz, abre el espacio para generar espacios de sensibilización con la población víctima y también con
todos, o sea, de alguna forma esto nos ha tocado a todos. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el canal? El arte. El arte. O sea, toda manifestación cultural se convierte en medio para poder iniciar estos procesos de reparación y de no olvido, que tampoco es decir que nada pasó. Y se hace esta iniciativa con el apoyo del Centro de Memoria Histórica y el trabajo se hace con niños. Entonces trabajamos conceptos muy fuertes a través de la lectura y del arte y del pluralismo, como hablar de desaparición forzada, como hablar de violencia, hablar de víctimas, de despojo y todas estas situaciones que se dan desde el conflicto armado, y que los niños sepan qué está pasando también es una medida para que esto no se repita. Entonces, utilizando pues la animación y la promoción en lectura, se hicieron lecturas inherentes a esta situación, y esto da como producto de trabajo 3 murales diseñados y creados por los niños y que fueron pues trabajados por artistas plásticos aquí en Puerto Colombia. Entonces, más allá de hacer algo de arte, es integrar también pues la parte de la intervención psicosocial como psicóloga, como profesional de la salud mental. Lo lindo del caso es que estamos 3 profesiones desde las áreas de las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, y mucho hablamos acerca de lo que es víctima. Entonces, desde el trabajo social, que es una víctima, desde la parte jurídica, cómo define el Estado colombiano que es una víctima, y desde la parte psicológica, cómo se define una víctima y por qué, como menciona Michelle, se hace necesaria la presencia de un aparato, un equipo interdisciplinario para poder trabajar con esta población. Gracias, María. Entonces, el enfoque del trabajo social, o también el jurídico, la víctima es una persona que está privada de sus derechos de tener una vida en dignidad, con todos los derechos que implica eso, un hogar seguro, un trabajo, educación, y muchas veces pues están en lugares donde no deben ni quieren estar. Bueno, desde la parte jurídica, pues podríamos hablar de víctima de una persona que ha sufrido un daño. A partir de esa definición, y pues dentro de las diferentes aristas de lo que puede ser un daño, porque se puede hablar de daño patrimonial, de daño moral, de daño a la salud, pues estaríamos hablando de víctima. En particular, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de justicia, que en lo que nos atañe, pues, si nos hablamos de, por ejemplo, el conflicto armado, la justicia transicional, pues el término víctima se ha presentado desde una gran amplitud, porque se ha tenido que acoger a la complejidad del conflicto armado. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de un desplazamiento forzado, la víctima ya no deja de ser una persona individual, sino que termina llegando a ser incluso un territorio. Tanto así que hasta un río ya fue declarado víctima. Interesante. Y bueno, la definición de víctima desde la psicología es toda persona que ha sufrido una agresión, sea de violencia, sea por un fenómeno de manera física, de manera mental, es considerada víctima. Entonces, esto también incluye eventos naturales, situaciones sociales, porque hay algo que me gustaría, antes de iniciar, hacer esas claridades, porque no podemos comenzar a hablar del tema sin tener definido qué es una víctima y por qué se vincula tanto con la palabra violencia. Porque la persona se convierte en víctima cuando hay una agresión. ¿Y qué es la violencia? Agredir. Entonces tenemos un diálogo que es complejo, porque la violencia genera más tipos de violencia y más complejidades en la violencia, y si le colocamos de que existe un conflicto armado, ahí tenemos un caldo y una arista de elementos que intervienen en la ecuación, y si le colocamos que son mujeres, entonces ahí tenemos otro fenómeno
y por ello, nuevamente insisto, se hace necesaria esta intervención y estas visiones, no solamente del trabajo social, el derecho, la psicología, la parte de la sociología, la filosofía misma, tiene que también el aporte de lo antropológico también, porque el fenómeno de la violencia es complejo y ella tiende a querer invisibilizarse como respuesta reactiva a permanecer. Entonces, por eso en el asunto de las mujeres que siempre han estado invisibilizadas, se vuelve un asunto que genera la perpetuidad de estos casos porque muchas no se animan a denunciar, y lo otro por el desconocimiento de este aparato legal que ya se ha dispuesto precisamente para brindarle los espacios. Entonces hablemos un poco de las mujeres víctimas. ¿Qué les parece, como para ya ir entrando en territorio de este conversatorio? ¿Qué es una mujer víctima? ¿Y por qué es necesario hacer esa claridad y ese enfoque de género? Sí, pues las mujeres víctimas pueden experimentar varias victimizaciones, ¿no? Puede ser el territorio, el cuerpo de la mujer, que muchas veces es como un arma en la guerra. Para vencer al enemigo se utilizan los cuerpos de las mujeres, los cuerpos para vencer al enemigo. Puede ser la estructura política, la no atención psicosocial, el no acceso a un trabajo digno. Una mujer puede estar invisibilizada en su hogar trabajando 16 horas sin una remuneración, por ejemplo. La violencia psicológica que no vemos en los cuerpos y otra vez la invisibilizamos muchas veces y la mujer no la puede expresar. Entonces hay tantas formas de ser víctima, hay múltiples formas y sobre todo en las mujeres más fuertes que en los hombres. Y después sumamos la revictimización, las mujeres que ya han sido víctimas y que van a las entidades a denunciar y no se les cree y se les burla, y las mismas entidades del Estado no hacen una atención adecuada. Es una revictimización que aún causa más heridas que antes. Bueno, es un hecho que pues todas las personas, hombres, mujeres, sufren en algún punto de violencia, pues por el mundo en el que vivimos. Sin embargo, también es un hecho que las mujeres experimentan la violencia de manera diferente a los hombres. ¿Por qué? Porque hay un sistema estructural, el patriarcado, que está pensado para que la mujer esté en una posición de dominación, o sea, de dominación entre el hombre frente a la mujer. Entonces eso hace que sean más fáciles ciertas dinámicas. Por ejemplo, en el conflicto armado, si hablamos del conflicto armado, cuando los hombres, por ejemplo, se iban pues a la guerra y las mujeres quedaban en la casa, ellas no eran las que tenían los títulos de las tierras. Entonces eso facilitaba que hubiese otro tipo de agresión que es diferente a la que va a experimentar un hombre. Definitivamente todos llegamos a recibir algún tipo de violencia en algún momento de nuestras vidas, pero también es cierto que la violencia que experimentan las mujeres es diferente y que está respaldada por una serie de valores que está interiorizada en la sociedad. Gracias, Pichel. Gracias, María. Hablar de la mujer víctima. Hace unos días salió un escándalo en Miss Universo y no podemos dejar de hablar de ello, de cómo un alto dirigente, utilizando su poder, intrató a una candidata que es Miss Universo México, la trató de tonta, de idiota, delante de todo el mundo, y ella levantó la voz. Consecuencia de ello, muchas candidatas, aspirantes a Miss Universo de años anteriores, se animaron a denunciar a este personaje. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas mujeres, por el temor, por el desconocimiento y la desinformación, no hablan. Ellas mismas se revictimizan. La otra es que cuando llegan al aparato jurídico, las personas que atienden no tienen esa formación de la atención
en violencia de género, que ya es algo obligatorio en el Estado colombiano, gracias a Dios. Sin embargo, se presentan desatinos, y cuando comienza la víctima a hablar, ay, ¿y tú crees que eso es violencia? Ay, sí te pegó, ay, o sea, entonces ya ella comienzan a burlarse, no es que se estén burlando, pero emplean un lenguaje que las hace cuestionar lo que ellas sienten como agresión. Y tenemos otros tipos de violencia que se ven en las canciones, que se ven en la música, que se ven en lo que escuchamos, que se ven en la familia, que se ven en las mismas mujeres también, todo por la desinformación. Hablar de la mujer víctima es comenzar a reconocer que me ocurrió algo, en el caso que nos ha pasado, haya ocurrido algún evento traumático, y pedir ayuda. Y la otra parte es encontrar la respuesta, sea del terapeuta, sea del aparato jurídico, frente a lo que estoy pensando. Entonces, esa es la razón por la cual toda persona que esté trabajando en este tipo de casos, sea desde la parte hospitalaria, la parte jurídica, como profesional, tiene que tener una formación en violencia de género para no caer en esa hegemonía de la revictimización. Y para rematar, el hecho de ser mujer. Oye, vivimos siglos de machismo, donde la mujer hace 100 años, si ella se casaba con el hombre, los bienes pasaban al señor y ella perdía todos los derechos a su patrimonio. Tenemos 100 años donde las mujeres comenzaron a estudiar en Colombia, desde el 57 ya nos podíamos identificar, votar. O sea, estamos dando pasos, pero aún no es suficiente para las mujeres, no solo en el tema de víctimas, sino en otros campos. A nivel social, no quiero mencionar las profesiones STEAM. Una mujer ingeniera, si entra a un lado, es que le va a pasar algo, porque le va a pasar algo. Y el señalamiento y todas estas cuestiones, hay mucho por hacer. Pero en el caso de la mujer víctima, hay mucho más por hacer, porque salimos de un post-conflicto y esa transición ya hacia la paz amerita reconocer lo que pasó, identificarlo, un empoderamiento desde la parte legal de todos nosotros. O sea, este tema no nos es ajeno para poder aspirar a esa llamada cultura de la paz. Entonces vamos a ahora sí como ya entrar en materia, desde la Fundación Mujeres en Paz Colombia, cómo se maneja cuando llega una mujer víctima, cuáles son las rutas desde el trabajo social. Cuando llega la parte legal, cuál es la ruta, y bueno, desde la parte de la psicología, cómo uno maneja estos casos. Sí, cuando nosotros estamos con nuestras mujeres víctimas en territorio del Biotá, en este caso, por ejemplo, intentamos construir juntos, ¿sí? No llegamos, ponemos un proyecto, ponemos que ustedes necesitan X cosas, sino preguntábamos, analizábamos en este momento, tanto tiempo después de cuando podían retornar sus tierras, que realmente requieren. Entonces intentamos construir algo juntos. Ellos, por ejemplo, dicen, no, nosotros necesitamos apoyo para formular proyectos, para fortalecernos económicamente, porque estamos muy mal en cuanto a economía. O sea, cultivan café, son caficultoras, plátanos, pero no tienen un ingreso constante, estable, y dependen muchas veces de sus parejas, que a veces son parejas pues, que apoyan a las mujeres y a veces no, y caemos otra vez en esa dependencia de la mujer, del hombre, y el sistema también requiere muchos procesos de sanación. Yo hace poquito hice una encuesta y les pregunté como 10 puntos qué es lo que más requieren en ese momento, en ese territorio, donde ya hicimos un proyecto de fortalecimiento de la mujer, que fue hace 2 años. Y ellos, en primer lugar, era como el proceso de sanación. Dijeron que tenemos todavía tantas heridas en nosotros, en nuestras almas, tantos recuerdos, y nos cuesta. Y nosotros no queremos que eso, lo que vivimos nosotros, se repite con nuestros hijos. Dijeron que nosotros nos gustaría, por ejemplo, enseñar lo que aprendimos en el proyecto en los colegios, porque allá debemos empezar en las familias, en los colegios, con esa cultura de paz.
que implica todo lo que mencionaron ustedes, que es el conflicto armado, que es un desplazamiento, porque muchos niños y jóvenes que son desplazados no saben el significado de desplazamiento y es un problema macro. Si soy desplazado y no me identifico con esto. Entonces siempre intentamos desde la investigación, acción participativa, junto con la comunidad, con las mujeres también involucrando los hombres. En el proyecto no los involucramos mucho, pero hoy en día para construir en común y para que las familias también puedan estar en un estado armónico, porque cuando nos dimos cuenta, cuando lo hicimos solo con las mujeres, los hombres se empezaron a preocupar que vamos a imponer a las mujeres y van a abandonar de pronto a sus parejas, y por supuesto no era para eso, era para que podían tener una mejor vida. Entonces eso es como un poquito el enfoque de la fundación, más la visibilización, el parar el silenciamiento, mostrar a esas mujeres en los documentales, en artículos, en conferencias, en universidades, presentarlas para que las conozcan y que puedan seguir con su proyecto de vida. Bueno, desde lo jurídico y particularmente como dentro del contexto del macrocaso, hay varias cosas. Por ejemplo, primero que hay que ser conscientes y trazarle a las mujeres pues cómo es el tema de las expectativas, porque por ejemplo en una instancia como es la Jurisdicción Especial para la Paz no va a haber ningún tipo de compensación económica, sino que está pensado precisamente es a reconstruir la memoria y que hayan pues medidas restaurativas. Entonces eso es un punto importante de partida, porque pues hay que ser muy responsables con las expectativas que se crean. Segundo, pues muchas veces son mujeres que han acudido a defensoría, luego a la defensoría y la mandan para, no sé, una comisaría, después de la comisaría la mandan para fiscalía y están como en este vaivén jurídico, por así decirlo, o institucional más bien, donde están en un lugar, luego los mandan a otra y total, ninguna respuesta. Entonces, algo que me parece muy valioso que se ha hecho pues como dentro de las jornadas de acreditación es que no solamente va la JEP, sino que también va Defensoría o pues van otras entidades para que se haga el redireccionamiento y no se siga revictimizando a la persona. Además de eso, algo que también me parece muy valioso es pues uno a veces da por sentado que alguien sabe que es violencia sexual y no es así. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una jornada que hubo de acreditación en Bolívar, había una señora que era como de 70 años que ella pues contaba, es la primera vez que yo cuento mi historia y yo no sabía que me habían violado, o sea, no sabía que eso que me había pasado había sido una violación. Entonces es importante como que se hable de una manera clara y no se asuma que pues las personas saben, no, que es violencia sexual. A mí como de manera personal, cuando estaba como más chiquita, me parecía como tonto que no, que pusieran que es violencia sexual, que es violencia económica, porque a mí como desde mis privilegios y como desde mi educación me parecía que era obvio, pero como estando en contacto con las víctimas uno se da cuenta que no es tan obvio y que uno conozca o no conozca ciertos términos termina siendo un privilegio. Entonces, algo que a mí que me parece muy valioso en este ejercicio es mostrar de manera clara a qué se refiere, porque como nos está contando María, ¿qué se hace cuando alguien no se reconoce a sí mismo como víctima de un desalojo, pero es que sufriste un desalojo? Y para poder acceder a las herramientas, pues toca que primero se entienda que pasaste por una situación de este tipo. Y pues, y otra cosa es que el aparato jurídico es muy demorado, incluso para cualquier persona. O sea, si uno pone un derecho de petición, se van a demorar mínimo 15 días hábiles, porque ni siquiera son días calendarios. Entonces es también problemático porque ya es un recorrido grande de años donde no han recibido atención y pues es normal que las personas se sientan desconfiadas, que sientan que no va a pasar nada, que sientan que su proceso van a seguir, porque en una semana no han escuchado nada, porque en un mes no han escuchado nada, y es que entonces toca manejar bastante el tiempo de la espera, porque en términos jurídicos, como en un escenario jurídico, lamentablemente toca pasar por esa espera. Gracias María, gracias Michelle. Desde la parte psicológica, cuando se recibe
en atención a alguien que describe pues, estos fenómenos de violencia, lo que uno hace es activar unas rutas que ya están definidas, particularmente en el caso de la violencia sexual, y se le brinda pues la orientación psicosocial enfocada a orientarla desde lo jurídico, cómo debe proceder, y obviamente en el campo de la salud, que serían 2 vías. Lamentablemente estos procesos son de orden civil y todos esos procesos civiles sí son demorados y la gente se aburre, y está el pensamiento de que desde la ley de víctimas las medidas restaurativas siempre van a ser de plata, y no es así. Ya se ha dado muchas claridades desde las sentencias de la Corte Constitucional, donde cuando se reconoce a las víctimas, y no solamente están las víctimas del conflicto, y puede sonar un poquito así raquiñita, también están las víctimas del Estado, donde se ordena abrir un espacio, un parque, y hacer todo lo pertinente para no olvidar, para que la memoria no se pierda. Y eso es muy difícil, recordar los hechos, describirlos para las víctimas, pero también teniendo en cuenta que en la medida en que ya la persona pueda hablar de esto, no desde un dolor, sino en el sentido de transformar la vida de las personas, porque ese es el objetivo de la ley de víctimas, convertir a estas personas como gestores de paz. Entonces no es un proceso de la noche a la mañana, se requiere un acompañamiento, se requiere una formación, y se requiere que haya el pronunciamiento desde la parte legal que efectivamente sí pasaron esos hechos y que son reconocidos. Por eso está el registro de víctimas, y por eso se le toma la declaración a la persona, se investiga y se hace la narración de los hechos, y esta persona pues ya es reconocida, puede ser reconocida a nivel individual o como núcleo familiar, pero eso ya es harina de otro costal, porque ya nos estaríamos adentrando mucho en la parte legal. A 9 años de la firma de paz, ¿qué se ha hecho con las mujeres víctimas? Desde tu fundación, madre, desde la parte legal. Bueno, queremos enfocarlo en lo positivo. Claro, así es. Pues lamentablemente no ha sido fácil para nuestras mujeres en territorio, porque muchas se han reconocido como víctimas, pero que no han recibido apoyo de ninguna manera, ni apoyo psicosocial, ni apoyo económico, ni de memoria, que es un punto muy importante, porque cuando recordamos no es para reabrir las heridas, sino para poco a poco estas mujeres y hombres pueden curar, ¿no? Pueden curar estas heridas y ver esos acontecimientos ya un poquito más atrás para reconstruir su vida. Entonces, incluso en el caso concreto, en el territorio donde estamos, había una asociación entre Diamantes de la Paz y víctimas, que hicieron turismo, hicieron unas cosas en territorio bueno. Pero cuando iniciamos el proyecto allá, los hombres Diamantes de la Paz poco a poco sacaron a nuestras mujeres de esa asociación, y ellas se vieron en la obligación de crear su propia asociación, Mujeres de Paz, y lo hicieron, son 19 mujeres, y ellas sí van a los colegios, y sí hablan de la paz, y apoyan niños, y apoyan, también les gusta mucho apoyar a los mayores, de tercera edad, que también han sufrido bastante y que a veces los olvidamos un poquito, pero queda mucho por hacer, que me lleva a otro tema, involucrando en las alianzas, involucrando empresarios, estos procesos para hacer cosas específicas en esos territorios, ¿no? Cosas dando herramientas a esas víctimas para que puedan hacer sus propios proyectos, sus propias cosas. Bueno, desde lo jurídico pasa algo, que por ejemplo la JEP se creó en el 2015. El primer macrocaso, que es el macrocaso 1, que es de toma de rehenes, se abrió en el 2018. Sin embargo, no fue hasta 2023 donde se abrió el macrocaso 11,
que pues son 11 macrocasos y si se dan cuenta fue el último macrocaso que se abrió. Y este macrocaso se hizo después de que las víctimas, las organizaciones, incluso entidades gubernamentales como Defensoría del Pueblo tuvieron que hacer solicitudes a la Jurisdicción Especial para la Paz para que lo abriera. ¿Qué pasaba antes? Que todo lo relacionado con violencia sexual se trataba como dentro de otro macrocaso. Entonces, por ejemplo, el abuso sexual que se dio dentro de los secuestros se trataban como si fueran pues un efecto colateral de los efectos de los secuestros. Entonces no fue sino hasta el 2023 donde efectivamente la Jurisdicción Especial para la Paz dijo, bueno, si pasa algo, si hay suficiente para abrir un caso de violencia sexual, y fue que se dio la apertura. Sin embargo, pues es el último que se abrió, apenas están saliendo las primeras sentencias de los primeros macrocasos que se abrieron. Entonces sí queda como ese sinsabor porque ni siquiera han empezado las cuestiones del macrocaso, apenas están pues en el tema de las acreditaciones, y también se siente como agridulce porque, como les digo, fue el último caso en abrir, como si de pronto la violencia sexual fuera algo colateral o fuera algo accesorio. Y finalmente el derecho pues juega también un papel simbólico, y el hecho de que este haya sido el último en abrirse también dice bastante, incluso cuando ya había suficiente evidencia en otros macrocasos de que la violencia sexual fue algo que pasaba en el conflicto armado, que no fue un hecho aislado, sino que era algo repetitivo y algo sistemático. Desde la vía de la psicología está el empowerment y la animación sociocultural como mecanismo para que estas personas puedan desarrollarse y puedan pues, hacer ese tránsito. Y bueno, volviendo nuevamente, dado que estamos en esta semana hablando de Falborda, desde la investigación participativa, ya en el marco muy específico de la psicología social se puede trabajar con las poblaciones víctimas y con mujeres para que ellas no sean simplemente espectadoras, sino co-investigadores, porque ya uno aquí a nivel de psicología uno ya comienza a hacer un trabajo de investigación. María ha escrito sobre sus procesos y uno tiene unas rutas para poder iniciar la intervención. Entonces, mediante estos mecanismos desde la psicología social se puede lograr que las comunidades y en particular las víctimas comiencen sus procesos de transformación, que no sean ajenos o que, ay, yo quiero hacer tal cosa, o sea, fuera de órbita, sino que sean teniendo en cuenta todas las necesidades de ellos, y ya siendo ellos copartícipes, identifican las necesidades, como muy bien ha descrito Mari. ¿Qué necesidades tienen las mujeres víctimas? Independencia económica, formación para poder ser autosostenibles. La mujer en el hogar tiene algo que es la economía del cuidado. No sabemos cómo rendimos la plata, pero sale la comida de algún lado dentro de muchos hogares. Y ya ellas, al tener un ingreso, aportan al hogar. Y se presenta la situación terrible que es que los hombres se asustan. Ay, ella ya tiene plata, se va y me va a dejar solo. Y no es así. Ya teniendo dos brazos apoyando un hogar o un espacio o un territorio, se puede lograr una transformación. Por lo general, la mujer ha estado bajo esas economías del cuidado. Ya cuando una mujer se empodera y es capaz de sostenerse, transforma no solo la vida de ella, sino también de sus hijos y de todo su entorno. Entonces hay que alejar esas visiones, que sería como uno de los primeros retos. Y bueno, empoderar a las chicas en muchas artes. Y bueno, qué tal que todas estas mujeres se logren capacitar. Han surgido muchos proyectos en los cuales se forman a las mujeres y se les entregan unidades productivas. Uno no sabe cómo puede transformar una casa en una máquina de coser, unas tijeras y un cepillo, unos esmaltes, unas limas. Eso transforma vidas, aunque sea muy pequeño. Para estas mujeres ya representan su sustento. Este tipo de proyectos donde hay esos apoyos con esas unidades productivas transforman
forman familias. En un proyecto muy particular de aquí, en el cual he tenido el privilegio de participar con la alcaldía de Barranquilla, que tiene muchos años, porque ya son varias administraciones que se han realizado de la mano con la primera. Entonces llegan los hombres, ay, nosotros también queremos un proyecto, pero bueno, se le abrió el espacio para los caballeros y a nadie afines a ellos, pero siempre está como esa reclamación, ay, a ella. Bueno, se apoya a todo el mundo, pero la prioridad somos las mujeres y todavía hay mucho camino por hacer. Entonces ahora, ya saliendo, describiendo un poco de la situación, ¿cómo llegamos a esa visión de que la mujer puede convertirse y es un territorio de paz? Territorio en un proyecto fortaleciendo a esas mujeres en derechos humanos, en liderazgo, en el autocuidado, ¿sí? Reconocerse como mujeres con todas sus vulnerabilidades. Y desde ahí, porque ya tenían como ciertos conceptos de liderazgo, les decimos, nosotros les vamos a dar unas capacidades que ustedes tienen la tarea que cada uno crea su propio grupo. El proyecto se llamaba Diente del León y tiene que, lo que aprende aquí con nosotros lo tiene que soplar como la semilla del Diente del León y compartirlo con otras mujeres. Y al inicio las mujeres se asustaron, decían, no, pero nosotros no somos formadas y no hemos estudiado y no podemos. Y nosotros dijimos, sí, ustedes pueden, porque lo ven ya con sus propias palabras. No necesitan la academia para saber qué es un conflicto armado, porque lo han vivido. No necesitan estudiar para explicar qué es la vulnerabilidad económica, porque lo están viviendo en ese momento. ¿Sí? Y todos estos temas, entonces les dijimos, vamos acá, aquí estaba unos meses con ustedes y esperamos que ustedes hacen sus grupos, porque después volvemos y queremos vernos con sus propios grupos de mujeres. Entonces, efectivamente, a pesar del susto que tenían esas mujeres, logramos que cada mujer de estos participantes logró hacer su propio grupo con hijas, con primas, con mujeres amigas y en su manera remitirles algo, ¿no? Que me dijeron, María, yo tengo derechos. Y yo, sí, tú tienes los mismos derechos como tu hijo, como tu esposo. Las mujeres tenemos los mismos derechos, ¿no? Eso es la ley. Aunque muchas veces sufrimos por las leyes de papel, como yo lo digo, que tenemos las leyes perfectos y bonitos, pero en la realidad, ¿no? Aplicarlas ya es otro desafío. Existen. Entonces, eso ya les hizo como se metieron, para ellos era algo muy innovador. Tenemos derechos. Fue como el efecto ajá, que a mí me chocaba muchísimo que una persona cree que no tiene ningún derecho. Y así poco a poco los fuimos formando y hoy en día tienen sus grupos, se reúnen, mandan fotos y dicen que estamos trabajando en X tema, tenemos problemas aquí. Y el Diente de León realmente se fue volando como al menos por el municipio de Biotá y ojalá no por el municipio, por las zonas rurales de Biotá, donde nadie llega casi. Y ojalá que nacionalmente se podría como sembrar esa semilla y eso es con eso como bueno, para hablar de paz creo que necesariamente tenemos que haber hablado antes de guerra y algo que pasa con las mujeres en relación a la guerra es que esta idea de que la guerra es de los hombres porque ellos son los que van a la guerra, los que mueren en ella. Pero realmente hay una relación muy grande entre la guerra y la mujer y ni siquiera tenemos que hablar de las consecuencias mismas de la guerra sobre la mujer, sino cómo se forma la guerra. En esa cultura de dominación está basada básicamente en la guerra. Yo encontré en el informe de la Comisión de la Verdad, encontré un pedazo que era como una canción que cantaban en un batallón, que lo pudo documentar una periodista, Adriana Villegas, y se lo voy a leer para que pues como podamos entender a qué me refiero cuando hablo que la guerra está fundada en el desprecio de la mujer. Dice, era una canción, es: un minuto antes de morir escuché la voz de mi novia, que con voz de perra me decía, si te mueres se lo doy al policía, porque yo soy el vampiro negro, yo nunca tuve madre ni nunca la tendré. Si alguna vez yo tuve, con mis manos la ahorqué. Yo nunca tuve novia ni nunca la tendré. Si alguna vez yo tuve, los ojos le saqué. Cuando se muera mi suegra, que la entierren boca abajo. Por si se quiere salir, que se vaya más abajo. Con los huesos de mi suegra
voy a hacer una escalera para bajar a su tumba y patear su calavera. Con los pelos de mi suegra voy a hacer un estropajo para tallarle a su hija el ombligo y más abajo. La masculinidad, como la masculinidad guerrera, la masculinidad del hombre que va a la guerra, del hombre dominante, del hombre que pelea, está basado en el desprecio a lo débil. Y lo débil, dentro de esta lógica, se demuestra en lo femenino y necesariamente en el cuerpo de la mujer. Siento que desde como los aspectos legales, lo que se puede hacer y lo que se trata de hacer es tratar de reconocerle a esa persona que lo que hicieron estuvo mal. Efectivamente, si de pronto a ti un amigo te dice no, a ti que te haya violentado estuvo mal, pues tú lo entiendes y pues lo aceptas, o te lo dice un familiar, te lo dice un terapeuta, pero es diferente cuando el Estado, porque finalmente eso es lo que hace el derecho, es decirte, lo que te hicieron estuvo mal. Y desde ahí se reconstruye lo que pasó y uno puede aceptar de alguna forma que lo que le pasó estuvo mal y que no fue culpa de uno. Porque finalmente lo que hace la violencia es quitarle a las personas la agencia moral. Algo que contaban mujeres que estaban como en este proceso de acreditación con el macrocaso 11 es que ellas en sus casas, cuando estuvieron pues como más pequeñas y pues sufrieron este tipo de violencia sexual, ellas no contaron nada en su casa porque en su casa le decían, ojo, vas a meterte con alguien, y pues ellas se sentían impuras, se sentían que estaban sucias, que habían sido dañadas, y es una violencia que se carga a solas, es una violencia que de pronto no deja unas huellas tan visibles, tan registrables como de pronto una muerte. Si alguien se muere hay un cadáver, si hay una desaparición pues forzada, hay un desaparecido, pero cuando ocurren estas cosas, eso ocurre en la intimidad, en el ámbito de lo privado, y pues cuando uno está en el ámbito de lo privado es muy fácil culparse a sí mismo. Entonces lo que hace el Estado para hacer esta transformación del cuerpo de la mujer como espacio de paz a pasar a un espacio de guerra, para pasar a un espacio de paz, es finalmente esto, quitar esa culpa y asumirla propia, porque finalmente todo esto de alguna forma ocurrió debido a la carencia del Estado, a la falta de presencia de los Estados, y pues nada, eso. Bueno, antes de responder la pregunta, caramba, todavía me está dando vueltas esas cancioncitas que cantan estos caballeros cuando salen a hacer los entrenamientos. Me consta que es un lenguaje muy machista, entonces como decir, caramba, estas personas deberían supuestamente defender a hombres, mujeres y niños, y cómo salen cantando estas cosas. Entonces ya vemos cómo ellos van de alguna forma predestinados en el chip, ya con esos machismos y esas mentalidades y toda esa hegemonía y apologías a la violencia. Y ese reflejo de eso, tal como les comenté al inicio, la violencia se ha permeado tanto que nuestra comunicación está saturada de violencia y no nos damos cuenta. Para ellos puede ser una gracia, pero como estamos tan saturados de violencia y apenas nos estamos reconociendo que debemos transformarnos, este es el producto de eso. Ya desde la parte de la psicología, como la paz. Uno asocia la paz con la ausencia de guerra. Entonces hay un señor que en el año 89 llamado Galtung comienza a definir lo que es la paz. Él habla de que hay dos tipos de paz, una positiva y una negativa. ¿Cuál es la negativa? La ausencia del conflicto. Pero ¿cuál es la paz positiva? Cuando desde la escala de Maslow todas las personas tienen las necesidades cubiertas y satisfechas. Entonces fíjense, hablamos tanto del término de paz que todavía no dimensionamos qué es la paz y todas las aristas. Pero sí reconocemos todos los tipos de violencia, vaya qué cosa tan tesa. Entonces, cuando una persona logra conseguir esa pirámide de necesidades desde la visión de Maslow, esa persona logra la paz. Entonces estamos hablando no solo de la parte económica, hablamos de la parte de educación, hablamos de la parte de salud y todas esas necesidades de la parte de la comidita, del bienestar mental y la salud mental.
Entonces, por eso se hace necesario toda esta serie de intervenciones que logren transformar el ambiente, porque una persona no puede estar en paz sin cama, sin mesa, durmiendo en el suelo, con hambre. Y tú sabes lo que genera una persona con hambre, las locuras que puede hacer. O que un papá, oiga, niño, tengo hambre. Bueno, yo soy mamá, no hace que sea. Entonces, ya transformando esas dinámicas y esos diálogos, ya podremos hablar de paz. Entonces, vemos que ya estaríamos hablando de un estado de bienestar y un montón de cosas, pero esa es la verdadera paz. Esa es la verdadera paz. Ahora, ¿cómo entra la mujer a convertirse en un territorio de paz? Y nuevamente hacemos y elevamos la voz por las que están calladas. Todo lo que hace la mujer en el hogar. Tenerlo limpio, que haya comida, que esté acogido, los niños, la educación, de alguna forma servir de psicólogas cuando viene el hombre estresado. En fin, eso lo hace la mujer. Y es una labor invisibilizada. Entonces, cuando se llega a reconocer todo lo que ella hace, que se denomina oficios de hogar, ahí comenzamos también a hacer paz. Cuando la mujer comienza a ser escuchada, también hacemos paz. Cuando una persona tiene un ingreso, ahí hacemos paz. Entonces, la respuesta no es un tanto de la psicología, lo único es la parte de Maslow, que es de la psicología social nuevamente, porque abarca muchas otras cosas. Entonces ahí encontramos que esto es una cosa mucho más amplia de lo que nos imaginamos y que requiere de pero muchísimos apoyos interdisciplinarios. Entonces, hablar de la mujer como territorio de paz. Entonces, qué cosa que las culturas que más han durado del neolítico son donde las mujeres tienen más. Ahí les dejo esa perlita. Ahora, aquí en Colombia, ¿por qué se hace necesaria tener esa visión? No solamente en Colombia, sino en otros territorios, que la mujer a sí misma se reconozca como un territorio de paz. A ver, ya eso sí serían respuestas personales, que ya hablamos de la violencia, el enfoque ya de género de la violencia con la mujer, lo que se hace de cada disciplina. Ahora pues, esa respuesta como del corazoncito, ¿por qué se hace necesario que nosotras nos veamos, porque también somos mujeres, como territorios de paz? Una muy buena pregunta para cada una. Porque nosotras pues principalmente cuidamos nuestros hijos, los que los tenemos, y es muy importante para los hijos tener papás en paz, ¿no? Hombre, mujer, no importa, pero porque más las mujeres que los hombres en general estamos con los hijos, es muy muy importante que sentimos paz nosotros mismas, que sentimos seguridad, que nos sentimos juntas, amadas, estables, económicamente, emocionalmente, para poder transmitir a nuestros hijos esa paz y esa seguridad que tienen. Bueno, como que incluso en la Constitución se dice que la familia es la base de la sociedad, pero yo creo que realmente la mujer es la base de la sociedad, porque incluso si estamos hablando en términos de familia, la mayoría de los hogares no se sostienen con un padre y con una madre, se sostienen con una madre solamente, con una madre y una abuela, una madre y una tía. La mujer es la que se ha encargado de construir después de la guerra, que bien o mal lo han hecho los hombres. La cultura de la dominación, la cultura de la guerra es algo que se arraiga dentro de la masculinidad, mientras que la mujer es la que se le ha encargado las tareas de cuidado, que finalmente es lo que da vida. Nosotros las mujeres no solamente damos vida de manera literal porque somos quienes parimos, sino que damos vida porque somos las que cuidamos a las personas que están enfermas, somos las que acompañamos a los niños a hacer las tareas. Incluso las labores que están feminizadas son las labores que sostienen el mundo. La enfermería, el trabajo doméstico. Si no hubiese nada de eso, no existiría el mundo como lo entendemos hoy en día. Si las mujeres un día decidieran no seguir cuidando, ningún banco abriría, ningún colegio abriría, ningún presidente se podría sentar a decir algo, porque el mundo se tendría que parar necesariamente. Entonces,
Me encanta esa postura, las mujeres al poder. Bueno, y no como territorio de paz. ¿No les ha ocurrido que cuando uno entra bien estresado y uno entra a un lugar tranquilo, y eso es lo bello de la paz? La paz no puede ser un elemento externo, tiene que ser algo que surja de lo más interno de nosotros. Cuando nosotros estamos en paz, primero con nosotros mismos, podemos estar en paz también con los demás. Es un ejercicio de interiorización también porque requiere que nos conozcamos, nos miremos, nos valoremos, nos abracemos. Y cuando ustedes estaban hablando, ya esto se sale fuera de una de las frases más bellas que he escuchado de uno de los taitas es: me amo, me perdono, me quiero. Ese es el primer paso para uno generar paz, amarse. Y bueno, ya estamos concluyendo. Para finalizar de mi parte, yo quiero compartirles una poesía que fue ya como de las palabras de conclusión de María, de Michelle. Realmente ha sido un muy buen conversatorio. Esto fue así como surgiendo, y por eso les propuse este formato, porque tocamos muchas cosas desde el corazón. Entonces, María, tus palabras de conclusión, Michelle, y yo voy a concluir con una poesía alegórica a la paz. Creo que todos nosotros debemos sembrar esa semilla de la paz, iniciando en nuestros hogares, con nuestros familiares, llevando eso a los colegios, a las universidades, a nuestros trabajos, a nuestros amigos, amigas. Y en el caso concreto, pequeño, cuando vemos que hay personas que no están en paz, que tienen muchas dificultades, y también una parte del trabajo social, de la profesión, deberíamos apoyar cuando podemos. Y muchas veces ni siquiera es apoyar económico, sino es escuchando, realmente escuchando a la persona y entendiéndola, y ya esas personas mismo se pueden relajar y ven, buscar poco a poco su paz con un consejo pequeño. Y pequeño iniciando con nuestros hijos que ya enfrentan cosas difíciles en el colegio, en las mismas familias, escuchándoles atentamente, viendo las señales de las personas que están alrededor de nosotros, cuidándolas, cuidando nosotros mismos y a los demás, sembrando poco a poco las semillas de la paz, para que sino que dura en todos los lugares, en todo el país, en todas las familias, que esté ahí presente siempre. Bueno, creo que como hemos visto, para lograr la paz hay mucho que hacer. Sin embargo, como estaba diciendo María, hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo propio, no solamente desde lo propio, sino en el mismo núcleo familiar. Hemos hablado de la carga que tienen las mujeres en términos de cuidado. Entonces, tan sencillo como reconocer al otro como alguien que lleva una carga, por ejemplo, llegar a la casa y decirle a mi mamá gracias por la comida que hiciste, que muchas veces se da por sentado, ya es una forma de reconocer todo esto, de reconocer una violencia estructural y de, aunque se sienta muy pequeño, pues de hacer algo. Entonces, pues nada. Una de las formas de generar paz es reconocernos y reconocer al otro. Esta poesía la enamé cuando todos seamos uno. Cuando todos seamos uno, no habrá norte ni sur, solo habrá abrazo inmenso de la tierra, respirando el canto. No habrá fronteras, solo caminos que se cruzan como venas de un mismo corazón. El color de la piel será historia, el idioma una melodía compartida y el miedo una sombra olvidada. Bajo la luz del encuentro, las manos que antes guerreaban sembrarán pan, las voces que antes gritaban cantarán juntas. Entonces la paz no será un sueño, será aire, será agua, la mirada limpia de un niño que no conoce el odio. Cuando todos seamos uno, la tierra florecerá distinta y en su silencio, por fin, nos reconoceremos hermanos. Bueno, a todos
A las invitadas, muchísimas gracias. María, qué bella labor la que realizas desde la Fundación Mujeres en Paz Colombia. Ojalá puedas extender eso a todo Colombia y a nivel mundial, porque las mujeres necesitan reconocerse como territorios de paz. Michelle, muchas gracias por compartirnos tus experiencias desde el macro caso, y a cada una de las personas que nos estuvieron acompañando hoy desde la costa de Aristarco, muchísimas gracias y que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Gracias, chicas, gracias Vladimir por el espacio y al restaurante, y a nombre de la Posca de Aristarco, que tengan una feliz noche. Y concluimos el conversatorio Mujeres, Territorio de Paz, a cargo de María Mausberg, Michelle Púa y Madia Música. Muchísimas gracias.